Hoy recibimos con gran beneplácito a un artista que con esfuerzo, dedicación, entrega y sobre todo con mucho, pero mucho amor a su profesión, ha logrado desarrollarse en diferentes especialidades y lograr la popularidad del pueblo cubano. Este primer actor, amante de las artes escénicas, hoy nos cuenta su historia con la humildad y esa naturalidad que lo caracteriza. Recibamos sobre las tablas de la Sala Teatro El Sótano a Nelson González Pérez. Bienvenido Nelson González, un gustazo tenerle aquí. El gusto es mío, amor. Nelson, siempre comenzamos con una pregunta a todos los invitados. ¿Dónde nació? Bueno, pues en la provincia de Camagüey, en el municipio de Vertientes. Oh, ¿y su niñez cómo fue? O sea, ¿sus padres cómo se llamaban? ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Bueno, mi padre Eugenio Braulio González pasó por muchas profesiones porque la labor era precisamente mantener a su familia. Y yo recuerdo que yo era muy chico, él era bodeguero, vivíamos en el campo, después fue barbero, tuvo un carrito de eso donde vendía granizado. Estudió y llegó a ser contador. ¡Ay, qué bien! Se superó porque la etapa de la infancia fue de pobreza, iba a la escuela descalzo y todas esas historias que le hacen los padres a uno. Y mi madre, ama de casa primero, Mercedes María Pérez Valdés. Entonces, ama de casa. En aquellos tiempos una mujer empezar a trabajar era romper las tradiciones. Sí. Empezó haciendo un curso de corte y costura, tenía su clientela, era costurera, después también pasó a tejer y hacían sombreros con guano y artesanías de eso. ¿Y cómo fue su infancia? Yo diría que feliz a pesar de las carencias, pero fue feliz. ¿Y cómo entonces el arte llegó a usted? ¿Tenía alguna relación con el arte desde niño? Tenía un tío que carpintero, hacía el laúd, laudista, y era de familia hablando el que me llegaba, muy bueno. Cantaba, era poeta, compositor y podría considerar que a nivel de familia es eso, lo que podría tener, porque en el otro sentido no, pero ese tío siempre ¿cómo podría decir? Me impresionaba. Yo decía, qué interesante, porque hay quienes son carpinteros y no son músicos. No, él hacía el instrumento, lo tocaba excelentemente en una competencia que hubo de poetas y eso salió príncipe y pudo haber trascendido de la provincia a la capital, pero estaba enamorado. Ya. Y él le dijo a mi padre, si esa guajira me dice que sí. Pero ¿y usted cómo llegó a la actuación entonces usted? Bueno, yo estaba en el patio de mi casa jugando y oigo por la radio que estaban haciendo captaciones en la Escuela Provincial de Arte de Camagüey. Ya yo estaba en un grupo de teatro aficionado de la escuela, porque en aquellos tiempos los profesores iban y te daban clase, era del Dramático de Camagüey. Ay, qué bien. Entonces yo dije, bueno, en la música no, en la pintura tampoco, y yo sentía la necesidad de expresarme. Hice la prueba para el grupo de teatro, aprobé en la escuela y comenzamos a trabajar. Y estando en esa vorágine, ya era preuniversitario los primeros años, hacen una captación en la Escuela de Arte. Oí la captación por radio, Cadena Gramonte, me preparé y fui hasta allí. Me dijeron, tienes que traer una prosa, te vamos a poner a improvisar y algún poema. Y efectivamente me fui. Cuando me llamaron... Hizo la prueba y lo aceptaron. Me aceptaron. En la Escuela Provincial de Arte fue la alegría de Camagüey. muy grande. Qué maravilla. ¿Y cómo entonces, de la escuela de la EPA, sí, así se llamaba? ¿Cómo llega llega usted a entrar en la ENA? Pura suerte, porque en Camagüey, en aquellos años estaba Mario Rodríguez Alemán,
al frente del movimiento de las escuelas de arte, y fue allá y se reunió con nosotros para decirnos que no había condiciones en Camagüey para seguir dando arte dramático en la EPA y que por esa razón nos trasladaban a La Habana. ¡Ay, qué maravilla! ¿Te imaginas? Todo ¡Qué el mundo se maravilla! puso muy bravo, todo el mundo para La Habana. Y estando en La Habana, en la ENA, se inaugura el Instituto Superior de Arte. ¡Qué maravilla! Entonces así fue un trampolín. Definitivamente la suerte le estaba Me acompañó, acompañando sí. todo el El tiempo. último año de preuniversitario lo hice haciendo el primero de arte dramático. Y como ya estaba captado como eso, entonces hacen el instituto y así. Y entonces entra al Instituto Superior de Arte, La primera graduación. que, bueno, El primer tuvo curso. además el privilegio de el primer curso, que en los primeros cursos puede ser muy buenos o muy malos. Yo diría que muy bueno. Ah, Tuvimos 2 profesores soviéticos y 3 cubanos. Y también perteneció al conjunto dramático de Matanzas. Así es. Así Cuéntenos de esa experiencia. Bueno, prácticamente todos los alumnos de ese colectivo, de esa aula, nos fuimos hacia Matanza. Algunos eran residentes en Matanza, otros como yo no. Pero fuimos allá y nos mantuvimos haciendo la emboscada en distintos lugares y en fin, fue también una continuidad, diría yo, de la experiencia que ya habíamos tenido. Nelson, hace un momentico me estaba hablando de que fue alumno ayudante y que le gustaba. Y es que el magisterio parece que ha estado muy presente en su vida, porque también he sabido que fue profesor de voz y dicción, de actuación, en la Escuela Nacional de Instructores de Arte. Cuéntenos de esa etapa, su experiencia al respecto. Bueno, fue maravilloso porque también uno tiene a esa edad los conocimientos frescos. En Matanzas realmente estuve muy poco tiempo, ya como había sido alumno ayudante, había escasez de profesores y bueno, me captan para trabajar en la ENIT, Escuela Nacional de Instructores de Teatro. Allí de verdad que comencé dando primero voz y dicción. Después tuve que dar actuación, después tuve que prepararme un poco más para dar dirección. Y la que no me gustó, pero lo hice, fue historia teatral, porque nosotros los actores pues a veces tenemos la tendencia realmente a lo práctico, no a lo teórico. Ahí sufrí un poco, pero me preparaba, estudiaba y hacía las clases. Lo más lindo fue actuación, por supuesto. Pero está claro que se destacó, porque tengo entendido que ayudó a preparar festivales de teatro, ¿no? También es cierto. Bueno, ya un poco más avanzado, ¿no? Formé parte de un comité de selección, pero bueno, ya un poco más adelante. Precisamente por eso, por la experiencia. ¿En la ENIT? ¿Fue en la ENIT? Bueno, en la ENIT tuvimos un festival a nivel nacional en la escuela de teatro similar a esta, pero en el Yarey. Y entonces llevábamos colectivos de acá, de alumnos, obras específicamente. En aquellos años estaba el grupo de pantomima de la televisión con Qué bien. Julio Capote y también ellos eran profesores en la escuela de teatro. Pero yo sigo diciendo que su labor como en la docencia, en ese sitio, fue muy destacada, porque realmente fue un profesor destacado en esa época. Sí, incluso me dio experiencia como para entrar en el ISA y también en esa fecha se abría el camino para mí como actor y no tuve mucho tiempo de estar en el ISA, fui profesor instructor, categoría instructor, muy poco, pero ya después me mezclé de lleno con el mundo de la actuación y fui siendo profesor en la escuela de teatro y actor con el Teatro Irrumpe que dirigía Roberto Blanco. Sí, de eso vamos a estar hablando dentro de instantes, sobre las tablas. Uno de los grandes de las artes escénicas en Cuba que impulsó la carrera artística de Nelson González Pérez fue Eugenio Hernández Espinosa, el cual nació y se crió en el Cerro Capitalino, convirtiéndose en un primerísimo actor y un excelente director teatral. Eugenio inició su vida artística en 1956 y su literatura dramática festeja lo popular con una mirada que evade prejuicios y estereotipos, mientras se recrea la mitología de origen yoruba con su narrativa, símbolos y deidades. Su obra, María Antonia,
Considerada entre las más importantes piezas teatrales cubanas de la segunda mitad del siglo XX, es fiel exponente de ello. Es un teatro de intensa preocupación social y recurrente tono filosófico. Representó la cultura cubana en numerosas ocasiones. Su teatro ha sido representado dentro de la isla y en otros lugares de la región como Martinica, Guadalupe, Venezuela y México. También en varias ciudades de los Estados Unidos, Canadá, Argentina, España y Francia. Sobre las tablas, le agradece al maestro en donde quiera que se encuentre. Descanse en paz. Eugenio Hernández Espinosa. Hablemos entonces de su desempeño como actor. En esta ocasión voy a nombrarle 3 obras y usted entonces me dice qué le viene a la cabeza con ellas. Por ejemplo, El sombrero de paja de Italia. Ajá, Nelson Dor. Ese fue un espectáculo, un vodevil que hizo Nelson. Era profesor también en la escuela de teatro y él decidió hacerlo con los profesores y algunos alumnos. Hasta el director de la escuela participó. ¡Qué maravilla! En ese. Sí, fue muy lindo. Lo hicimos en el Teatro Musical. Debajo de los Olmos. Ahí es también Nelson como director, pero la experiencia con Alejandro Lugo, Adolfo Llauradó, Ania Linares, Ramón Mato, era el elenco que en aquel momento, yo creo que era el más joven, el menos inexperto, pero como Nelson ya me iba conociendo, me dijo, oye, vamos a hacer esto, y yo le dije, por supuesto que sí. ¡Qué suertudo! Teatro Nacional. Teatro Nacional. Qué suertudo eso, tener de colegas esos excelentes actores, excelentes. El oso. Bueno, eso es Chekhov, y yo hice El oso porque esa obra me gustó siempre. Y la hacía un compañero mío de Lisa, y la hacía en Guanabacoa, el grupo de Tomasito, allá, Teatro La Villa. Pero él tuvo que viajar, hacer algo, y a mí me interesaba mucho la obra, y ahí mismo aproveché y lo sustituí haciendo Smirnov. La esposa de Tomás hacía la Papova, algo así, y Tomás hacía el criado, una comedia que me encanta. Sí. El oso. Lo hacíamos en los CDR y donde pudiera hacerse. Íbamos en una guagua con la escenografía. Tiempos de juventud. Hablando específicamente de Tomasito, de La Villa de Guanabacoa, el grupo teatral La Villa de Guanabacoa. Yo sé que tuvo la oportunidad también de dirigir. Sí. En Mira esa eso, época. Qué memoria. Mira, hice una obra que se llama Caliente, Caliente, de Lázaro, un villaclareño, no recuerdo. Recuerdo que fue una experiencia maravillosa porque es una comedia y las carcajadas, la gente las hacíamos también en los lugares, bueno, teatro comunitario diríamos, y yo recuerdo que las personas se divertían mucho, mucho, mucho. Hay una señora guindada así de una cerca a carcajada. Qué bien. Y también dirigió Entre Socios, ¿puede ser? Entre Socios también. En esa época. Así era una obra. O sea, le dio la oportunidad de también experimentar en cuanto a la dirección. Así es, ya tenía el bichito por dentro, parece. ¿Más complicado, menos? ¿Le gusta más, menos? Yo diría que tiene el encanto de... Una es las dos cosas, porque cuando usted es actor y también dirige, tienes que al revés, tener un control para no influir demasiado en los actores. Darle tareas y que ellos te hagan la sugerencia y respetar ese momento de creación, porque si uno se lo coge todo para uno, entonces no tiene gracia. Pero de todas maneras, yo creo que fue un gran director en esa época para esas personas, porque no solo les dirigía, es que también les impartió clases. Sí, también. No, el grupo de Guanabacoa fue una experiencia maravillosa. Por ejemplo, mi segunda escuela. Especialidades. No, allí, bueno, ya cuando diriges, te tienes que meter en la dicción, en la actuación, fundamental. Impartió talleres y clases entonces para la preparación de ellos mismos. Sí, había un horario que era primero entrenamiento. Yo hacía un trabajo que era como psicofísico. El cuerpo, la voz y las improvisaciones. Y de ahí iba surgiendo ya el montaje. Es que ha hecho mucho. Usted ha hecho mucho en teatro. Hay que trabajar. Mucho, alto riesgo, El Venerable, Quién engaña a quién, Jazz, Cheo Malanga. No. Ay, Cheo Malanga, mira, otro monólogo.
Y hablo de esto porque, bueno, como me pidieron para el programa algunas escenas, está filmado por ahí, pueden poner después algunas escenitas. Chiomalanga nace de Mi Socio Manolo, es uno de los personajes de Mi Socio Manolo, y bueno, hacer eso, un desgaste enorme, pero un placer también. Más de media hora en escena, uno solo, diciendo cosas, sufriendo, desgarrándose, tirando puñaladas. Y sobre todo es un desgarre, porque son personajes trágicos, muy profundos, que sufren mucho. Y Cheo es un hombre, como él le dice a Manolo, estudia, y no se le pega lo que estudia, y con pretensiones de ser, de triunfar en la vida, de ser alguien, y él no lo logra. Entonces es terrible. Si le dijera, por ejemplo, Sin Amores, Yerma, ¿eso ya tenía que ver con teatro caribeño? Bueno, Sin Amores irrumpe, teatro irrumpe. Teatro irrumpe, ok. Y son textos muy lindos, y Yerma también es irrumpe. Yo era jovencito, en Yerma formaba parte de un coro junto con bailarines de danza nacional que Roberto nos movía. Yerma lo hacían Grau, Omar Valdés hacía uno de los personajes, ahora recuerdo la actriz, el nombre se me olvida. Y yo formaba parte del elenco con bailarines que nos movíamos con paño, bajo el paño, pero también aprendíamos mucho de las ovejas, y dando ruedos con bailarines, y una campana, ¡paf!, un campanazo, y había que seguir. Pero cantaba además usted. No llegaba a cantar, yo más bien doblaba. Doblaba. Oh, sí. Si le hablo de Mr. Kendall, ¿es algo que tiene que ver con Dominicana? Sí, un americano. Yo he hecho unos cuantos americanos ya. Entonces, Mr. Kendall, de un serial que dirigió Benito Raval, Nazca. Ahí trabajaron unos cuantos actores cubanos. Y tuve la suerte de ir a la República Dominicana porque los productores de la película y Benito Raval y eso no encontraron una playa que les satisfaciera y fueron a República Dominicana a firmar eso. Y ahí escapé. Pero también tuvo la suerte de ir a Canadá con el Teatro Irrumpe, ¿puede ser? Sí, y la obra María Antonia. Sí. Estuvimos en un festival en Montreal por el ITI, Instituto Internacional del Teatro, una experiencia también maravillosa. Ahí. Obras como, por ejemplo, Requiem por Giardini, ahí Baltasar. Estaba, con el maestro Suárez del Villar. Y eso fue en Teatro Irrumpe. O sea, Suárez era un director invitado. Hizo Requiem por Giardini y yo hacía Bebo la Reposa, un santero, doblaba con otro buenísimo actor, Luis Eleiro, y también estuve a prueba porque el maestro me daba el personaje, pero como él es santero y tenía que hacer todo el proceso ese de montarse y recibir espíritus, y bueno, eso me conllevó a hacer un trabajo de investigación y meterme en los lugares donde ocurría todo eso y convencer al maestro de que yo podía hacer Bebo la Reposa. Suárez del Villar. Óigame, usted tuvo mucha fortuna en conocer y trabajar con personalidades inmensas de la cultura cubana. Sí, claro. Ay, así está siendo todo un placer conversar sobre las tablas con Nelson. Pero había fiesta. Ahora nada más piensan en eso, en cosas distintas. Abuelos diferentes. Como si la vida cambiara tanto. Los jóvenes son los jóvenes de toda época. Algo así, como los niños menos pequeñitos. Los que no chupan tete pero acaban con el dinero de la casa. Sí. Nelson también incursionó yo creo que en series infantiles en televisión, que le dieron un nombre, que ayudó, yo creo que al crecimiento de muchas generaciones en el país, que les reconocían incluso en la calle y le gritaban como se llamaba el personaje. Estamos hablando de Pocholo y su pandilla. Así es. Que además estoy segura que trajo mucho regocijo,
Sí, Cuéntenos sí. de esa etapa, cómo llegó, Bueno, cuán complicado o no pudo haber sido para usted lidiar con este tipo de género, porque es un género, el así es. infantil. Mira, soy muy sincero. Yo lo primero que dije fue que no, que no, que no. Pero ocurre que yo había trabajado con esos muchachos, directores jóvenes de televisión, Manolito, Lilo, en un serial, Carlos Medina, en un serial que se llamaba El Cucumí se despierta los domingos. Sí, En el Cucumí hice un cura, el tío Vicente. Bueno, su ropa de cura, la calva. Entonces después de eso aparece la idea del programa este de Pocholo y su pandilla y ellos empiezan a decirle a la compañera que dirigía en aquel momento la redacción infantil, no, ese es Nelson, Nelson. Y venían a verme y le decían, no chico, yo no puedo hacer ese programa, ese personaje de Pocholo porque yo soy un actor que no tengo esas capacidades, esas características, bueno. Y entonces, Y él ¿cómo él eso? no creció tanto, hasta que un día se me aparecieron, yo vivía en La Habana Vieja cuando eso, prácticamente de madrugada, a comprometerme y decirme que ya le habían dicho a Vilma que yo sí iba a hacer el programa, que yo no podía decir que no, porque yo iba a hacer Pocholo de todas maneras. Bueno, así, terrible. ¿Y Éramos amigos. ¿Cómo se las ingenió usted para asumir algo diferente? Ah, Porque, bueno. o sea, En yo sé ese que el público momento. infantil es complicado. En ese momento estaba Carlos Medina al frente y Manolito para ese programa. Y bueno, conversamos, me dijeron que podíamos intentarlo. Bueno, estaban haciendo el primer guión. Realmente todo el mundo hablaba teóricamente de cómo podía ser Pocholo, pero no había. Como uno está acostumbrado a que te den un guión y te digan, mira, vas a ser Hamlet, vas a ser Ofelia, y ya tú te estudias los personajes. No, ahí Pocholo están haciendo. Entonces, nada, es el riesgo que se corre. Yo dije que sí y seguimos. Era bueno porque también ya el escritor y entonces ya conoce el elenco que vas a tener. Bueno, imagínate, era Pocholo y entonces los bonetes, Pastosita, Tico, Listón, en teoría estaba todo. Y había que construir y entonces participamos un poco de ese tipo de trabajo. Yo tengo entendido, bueno, es que estuvo Pocholo y su pandilla muchos años en 2 televisión. años y medio, no llegó a 3. Ah, pues a mí me parecía más, porque el asunto es que tuvo una presencia tan Sí. fuerte Domingo por domingo. que a mí me Sí, parecía de era mucho más tiempo. No llegó a 3. Y además recorrieron el país con Pocholo. Es cierto eso también. Tuve la dicha de hacer muchos espectáculos. Bueno, también el programa se puso en el Teatro Nacional, se hizo una obra de teatro para hacerlo en el teatro y venían niños de todas partes Qué lindo. a ver eso. Pero además después que ya el programa deja de existir, yo seguí haciendo Pocholo, me fui con el grupo Ismaelillo de Cienfuegos, hice una gira nacional que era víspera del Congreso Pioneril y ahí pues yo me daba gusto, ellos tocaban y yo hacía juegos, cantaba, Sí. también con la Colmenita de Tim Cremata me fui a la zona de Vuelta Abajo haciendo Pocholo, o sea que Pocholo me llevó a todos los rincones de esta isla. Y tengo entendido que, bueno, también hubo algo muy importante en las cuestiones infantiles, en su especialidad, con teatro infantil, cantándole al sol. Ah, sí, fue muy lindo eso. Pero también Pocholo, yo llegaba allí como Pocholo y presentaba, era maravilloso. Y la Colmenita, bueno, En la Colmenita, mi hija ahora tiene 30 y esa vez fue conmigo y se puso una trocita, un traje de abejita y me la llevé a hacer de abejita. En la Colmenita igual, una experiencia maravillosa. Bueno, a Tim le gustaba mucho el programa, le gustó el programa también de Pocholo y me decía, Nelson, vamos a seguir y vamos a trabajar. Uno sueña mucho, ¿no? Pero bueno, a mí siempre la Colmenita me encantó y siempre que pude, pues salía con ellos, trabajaba. está a cargo de, bueno, Teatro Caribeño. Al cargo del Teatro Caribeño, ahora estamos poniendo una obra infantil de Eugenio. Y como yo dirigí, además de las asistencias de dirección, hice la puesta en escena de Aedes y Aegypti se aman profundamente, pero punto suspensivo, un título largo. Y algunos monólogos también ya dirigidos por mí, desde Obbayurú, que fue primero una asistencia, después hice una puesta en escena con 3 actrices y añadí un actor, o sea, eso fue creciendo.
cosas de las versiones que se inventan, ¿no? Para hacer teatro. Entonces, estamos en eso. Están en eso. Hay otro espectáculo que están haciendo ya de obras cortas también de Eugenio, donde trabaja todo el colectivo, tratando de que todo el mundo participe y tenga responsabilidad. Bueno, pues Nelson, muchas gracias por haber asistido a este encuentro sobre las tablas, por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido un tremendísimo placer conversar con usted, porque he descubierto un montón de cosas que no sabía. Bueno, gracias a ustedes Y también por estoy invitarme, segura muchísimas. que los televidentes pues descubrieron otras que tampoco sabían de usted. Puede ser. Que a lo mejor se quedaron con la imagen de Pocholo, en Pocholo y su pandilla, pero hay mucho más detrás de ese personaje. Muchísimas gracias por haber asistido. Le doy las gracias en nombre de muchas generaciones por haber sido parte de nuestra infancia, y también le doy muchas gracias por parte del público cubano, por habernos deleitado con tanto buen teatro y buena arte, y con todo el amor que le ha puesto en su vida sobre las tablas. Yo, deseo que esas obras que está ahora mismo dirigiendo pues sean un verdadero éxito, y que estemos juntos, todos, todo el tiempo con usted, por mucho tiempo, sobre las tablas. Pues que sea H. Muchas gracias. Así despedimos a Nelson González Pérez, primer actor, asistente de dirección de teatro, profesor de voz y dicción y director artístico. En el ejercicio de su profesión ha sufrido accidentes y ha tenido altibajos como cualquier otra persona, pero se ha repuesto. Me sacudo, me levanto y he continuado la marcha como simple mortal, haciendo lo que más me gusta. Gracias, Nelson, por dedicarte al oficio de las artes escénicas. Gracias por amar al magisterio y formar a cientos de artistas con la humildad que te caracteriza, y gracias por aceptar nuestra invitación y contarnos tu historia, esa que es tan tuya como tan tuyo es cada personaje al que le has puesto la vida. Hasta una próxima vez, maestro y amigo Nelson González Pérez.